Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de química orgánica. En este caso hablaremos del grupo funcional conocido como éster. Para poder reconocer este grupo funcional tenemos que fijarnos siempre en si un carbono está enlazado a dos oxígenos. Sin embargo, deben tener cuidado con no confundirlo con el ácido carboxílico. Recordemos que el ácido carboxílico es COOH. En cambio el éster lo reconocemos como COO, ¿vale? No lleva la H al final. Entonces, esa es la gran diferencia entre un éster y un ácido carboxílico, al menos en cuanto a cómo se conforma el grupo funcional. Para poder nombrar un éster, seguiremos la siguiente fórmula. En este caso, primero nombraremos la cadena principal. No obstante, al final le colocaremos la terminación OATO D. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos que la cadena principal es un butano, entonces escribiríamos butanoato D. Si la cadena principal, por ejemplo, es un buteno, entonces colocaríamos butenoato D, ¿ok? Luego de escribir eso, siempre nos va a quedar un grupo de carbonos en el lado contrario de la cadena principal. Es decir, si la cadena principal es representada por esta R, la otra R que nos quede, vamos a decir que es un radical. Sin embargo, este radical es un tanto diferente, ya que lo vamos a nombrar de diferente manera. Si recordarán los videos anteriores, siempre que nombramos un radical, le escribimos la terminación il. Por ejemplo, metil, propil, butil, etc. Sin embargo, a este radical que tenemos aquí, que vamos a decir que es un radical un poco especial, en vez de tener terminación il, tendrá terminación ilo. Es decir, en este caso será propilo, butilo, metilo, etc. Entonces, en resumen, para poder reconocer un éster, siempre va a haber un carbono enlazado con dos oxígenos. Y para poder nombrarlo, simplemente escribimos el nombre de la cadena principal, pero con la terminación OATO D. Luego de eso, colocamos el radical especial, que está representado por la otra letra R, ¿no es cierto? Con terminación ILO en vez de terminación IL. También les hago recordar que utilizaremos los mismos prefijos que hemos estado utilizando hasta ahora, las mismas terminaciones alcano, alqueno, alquino, dependiendo de la cantidad de enlaces que posea. Utilizaremos di, tri o tetra cuando un concepto se repita más de una vez. Los radicales que podamos encontrar que no sean el radical este especial que tenemos aquí, va a tener exactamente la misma fórmula, que es el prefijo más la terminación il. Y el orden de prioridad será el mismo. Primero los grupos funcionales, después dobles enlaces, triples enlaces y finalmente los radicales. Si esto que acabo de mencionar no les suena de nada, es porque aún no han visto los videos anteriores donde explico todo esto, ¿ok? Así que les recomiendo que vayan primero a esos videos y después vuelvan a este. Entonces, como es costumbre, lo primero que debemos hacer es encerrar la cadena principal. Recordemos que la cadena principal es aquella que posea mayor número de carbonos o que posea el mayor número de insaturaciones. Recordemos que con insaturaciones me refiero a dobles y triples enlaces. Por ejemplo, si yo encierro este carbono que tenemos acá, nos vamos a encontrar que es una cadena que posee solamente un carbono. Sin embargo, si yo encierro al otro lado, nos vamos a dar cuenta que esta cadena posee 3 carbonos. Entonces, como les dije, la cadena principal sería esta, ya que esta posee la mayor cantidad de carbonos. Una vez encerrada la cadena principal, simplemente debemos empezar ahora a enumerar. Recordemos que para empezar a enumerar, partimos inicialmente desde el grupo funcional, de tal manera que el grupo funcional nos quede en el menor número posible. Como este carbono que estoy señalando forma parte del grupo funcional, quiere decir que tenemos que partir enumerando desde él. Si se les hace difícil encerrar la cadena principal o enumerarla, les recuerdo que tengo un video donde explico eso. Una vez entendido eso, empezamos a enumerar. Como podrán ver ahora, ya enumeré la cadena principal. Por ende, lo que debo hacer es empezar a escribir el nombre. Recordemos que según la fórmula, primero debemos escribir el nombre de la cadena principal. Como tiene 3 carbonos, el prefijo será prop. Luego solo debo colocar
La terminación, como solamente tiene enlaces simples, estamos en presencia de un alcano, es decir, tendrá terminación ano. Sin embargo, como esto se trata de un éster, en vez de terminar en propano, en este caso terminará en propanoato D. Voy a borrarlo y voy a escribir para que vean cómo queda. Como se podrán dar cuenta, acabo de agregar el oato D. Es decir, el nombre hasta ahora es propanoato D. ¿Pero de qué cosa? Lo que debo mencionar a continuación entonces es lo que me quedó fuera de la cadena principal y al costado del oxígeno. Es decir, debo nombrar todo lo que me quedó en este sector. Para eso, lo nombraré como si fuera un radical. Y recordemos que para escribir un radical, primero colocamos el prefijo. En este caso, como tiene un solo carbono, el prefijo será met. Y normalmente, como solemos nombrar los radicales, le escribiríamos la terminación il. Sin embargo, les recuerdo que este radical es algo especial, así que no se va a llamar como todos los otros radicales. En vez de llamarse metil, se va a llamar metilo. Es decir, tiene terminación ilo. Entonces, el nombre completo de este compuesto orgánico será propanoato de metilo. Prop, porque la cadena principal tiene 3 carbonos. Ano, porque es un alcano. Oato de, porque es la fórmula del éster. Met, porque el radical tiene un solo carbono. Y terminación hilo, porque este radical dijimos que era diferente al resto. Vamos entonces ahora con el segundo ejemplo. Para ello, encerramos primero la cadena principal. Podemos encerrarla de esta manera, ya que si se darán cuenta, encerramos 4 carbonos. O podemos encerrarla de esta otra manera, ya que si se darán cuenta, también hay 4 carbonos. Sin embargo, si lo encerramos de esta otra manera, estaría incorrecto, ya que solamente posee 2 carbonos. Y las cadenas anteriores nos dimos cuenta que poseían 4. Así que como tenía más carbonos, alguna de ellas dos tiene que ser la cadena principal. En este caso me he decidido por encerrar esta cadena. Sin embargo, si hubiese encerrado el CH3 que se encuentra abajo afuera de la cadena, igualmente hubiese estado correcto, ya que también poseía 4 carbonos. Una vez hecho esto, debo enumerar desde el grupo funcional. ¿Cómo se encuentra en este momento? Una vez llegado a este punto, solamente debemos escribir el nombre de la cadena principal. Sin embargo, si se darán cuenta, hay un radical fuera de esta cadena principal. Lo voy a encerrar para que puedan verlo. Ese radical que acabo de encerrar, debemos nombrarlo como lo hemos hecho normalmente. Es decir, escribimos su número de posicionamiento y luego escribimos su nombre. En este caso, como bien sabrán, se encuentra en la posición 3. Y como posee un solo carbono, su nombre empezará con met. Y normalmente, como todos los otros radicales, le escribimos la terminación il. Una vez nombrado todos los radicales que le pertenezcan a la cadena principal, debemos nombrar dicha cadena. En este caso, como posee 4 carbonos, tendrá prefijo but. Y como es un alcano, terminación ano. Sin embargo, como en este caso estamos hablando del grupo funcional éster, esto no terminará en butano, sino que terminará en butanoato D, como pueden observar en este momento. Ahora, lo único que nos queda por nombrar es este radical especial que se encuentra fuera de la cadena principal, es decir, el que acabo de encerrar. Y para nombrarlo, escribimos el prefijo que le pertenezca. Como posee solamente 2 carbonos, el prefijo en este caso será et. Y como es un radical diferente que no le pertenece a la cadena principal, en vez de escribir etil, colocaremos terminación ilo, es decir, ahora es un etilo. Por lo que el nombre del ejemplo 2 será 3-metil butanoato de etilo. Vamos finalmente con el ejemplo 3. Si encerramos esta cadena principal, nos daremos cuenta que hay 4 carbonos. Sin embargo, si encerramos esta otra cadena, se darán cuenta que también tiene 4 carbonos. Sin embargo, recordemos que debemos priorizar que la cadena principal tenga todos los dobles y triples enlaces. Y como el doble enlace está al otro lado,
obligadamente tenemos que encerrar la otra cadena, no esta. Ahora que ya encerramos la cadena principal, debemos disponernos a enumerarlo. En esta parte es fácil confundirse, ya que uno podría empezar a enumerar desde el doble enlace, es decir, de esta manera. No obstante, recordemos que el grupo funcional, en cuanto a enumeración, tiene prioridad por sobre los dobles enlaces, los triples enlaces y los radicales. Por ende, vamos a empezar a enumerar desde el grupo funcional. Y ahora nos disponemos a escribir el nombre de la cadena principal. Como la cadena principal no tiene radicales, empezamos inmediatamente a escribir el nombre de dicha cadena. Como tiene 4 carbonos, entonces iniciará con el prefijo but. Sin embargo, como tiene un doble enlace, no va a terminar en ano, sino que terminará en eno, ya que estamos en presencia de un alqueno. Pero antes de escribir la terminación eno, no olvidar escribir la numeración donde se encuentra ubicado dicho doble enlace. En este caso, el doble enlace se encuentra entre el carbono 3 y el carbono 4, y escribimos el número menor de ellos dos. Es decir, el doble enlace está en la posición 3. Entonces, nuestra cadena principal se llama but3eno. No obstante, les vuelvo a recordar que como esto se trata de un éster, nuestra terminación no será solamente eno, sino que será enoato de. Como pueden ver en este momento, les hicieron la pregunta, ¿por qué no estoy enumerando la ubicación del grupo funcional? Es porque en estos casos no se enumera la posición del grupo funcional. Lo mismo pasa, recordemos, con el ácido carboxílico y con los aldehídos, porque como se encuentran siempre en una posición fija, en el caso de los ácidos carboxílicos y los aldehídos siempre están en las esquinas, y en el caso del éster siempre se encuentra al medio, no se debe enumerar su posición, ya que repito, su posición siempre es fija y es obvio dónde siempre va a estar. Por ello, no se enumera. Una vez aclarado eso, solamente nos toca nombrar lo que nos quedó afuera de la cadena principal, es decir, nuestro radical especial, que es lo que acabo de encerrar de color verde. Recordemos que para darle nombre a cualquier radical, sea normal o sea especial, siempre empezará con el prefijo que corresponda al número de carbonos. En este caso, este radical posee 4 carbonos, así que el prefijo será put. Y en vez de tener terminación il, tendrá terminación ilo, ya que se trata de un radical especial que se encuentra en los ésteres. Así que se llama butilo. Dicho de otra manera, el nombre completo de este grupo funcional es but3-enoato de butilo. Y hasta acá quedaría la clase. Si alguien tiene alguna duda respecto a los ésteres o algún otro grupo funcional, agradecería que me lo dejara en los comentarios para poder hacer un video al respecto. Igualmente, si desean suscribirse, se los agradecería bastante, ya que me lleva mucho tiempo hacer estos videos y así sé al menos que les está gustando. Una vez dicho esto, me despido, adiós.